Bienvenidos a su programa Lienzo Cultural, arte y cultura en un solo espacio. Síguenos a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada y mixlr.com/Radio WAPS. ¡Comenzamos! Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Lienzo Cultural, arte y cultura en un solo espacio. Mi nombre es Alba Hernández y estoy muy contenta de estar el día de hoy nuevamente con ustedes para traerles muchísima información cultural de nuestra universidad, nuestra ciudad y por supuesto de todo el estado. Quiero agradecer a todos los que se están uniendo a esta transmisión por el 1180 de amplitud modulada, por mixlr.com/Radio WAPS en internet, o por la transmisión a través de Facebook Live en Comunicación Radio WAPS. Les quiero recordar también nuestras redes sociales para que estén muy bien enterados de toda la programación. Estamos en YouTube como TV WAPS, en Instagram como @Radio WAPS oficial y en Twitter como @Radio WAPS. Y bueno, el día de hoy es un día bastante importante, 3 de mayo, que bueno, es el día de nuestra fundación de la ciudad de La Paz. Así que el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante acerca de este tema más adelante. Sigue con nosotros en Lienzo Cultural, solo en Radio WAPS. Sintonízanos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada y mixlr.com/Radio WAPS. Continuamos. Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Lienzo Cultural y para los que nos están viendo a través de Facebook Live en Comunicación Radio WAPS, se podrán dar cuenta que tenemos a un invitado el día de hoy con nosotros y se trata del licenciado Luis Domínguez Bareño, que nos viene a hablar un poquito acerca de pues este día tan importante, el día 3 de mayo de Fundación de La Paz. Muy buenas tardes, ¿cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Alba? Buenas tardes, un gusto saludarte y a toda la comunidad universitaria. Un gran abrazo a todos los maestros y los alumnos y alumnas de nuestra gran universidad. Muchísimas gracias por pues darnos este pequeño espacio para platicarnos un poquito acerca de la historia, un poquito de la fundación de nuestra ciudad, porque a lo mejor ya lo platicábamos antes de entrar a esta entrevista, pues de repente los mismos paseños no saben muchísimo de la historia de pues, nuestra ciudad, de nuestro estado, entonces es bien importante platicar acerca de esto. Entonces, pues sí, me gustaría iniciar un poquito acerca de, pues, ya iniciando con las preguntas. ¿En qué año se fundó nuestra ciudad? Porque ese es un punto muy importante para empezar. Y pues también, ¿qué factores influyeron para que se diera esta fundación? Bueno, desde el mismo hecho de la fundación ya es un tema controversial, ¿no? Hablar de una fundación, pues hay gente que dice no se fundó porque en realidad Hernán Cortés solo llegó, tomó posesión de la tierra, fracasó su expedición y se fue un año después y no tuvo mayor repercusión en el concepto de población o de poblar en la península, ¿no? O en ese momento lo que pensaba que era una isla, la isla California. Entonces, hay una disputa aquí muy interesante, sobre todo en los historiadores, en los cronistas, en la gente que se dedica, ¿no? a hacer un poquito de historia. Pero yo pienso que sí tiene repercusiones importantes y no debe de dejarse de señalar la fecha del 3 de mayo de 1535, porque de alguna manera le da preeminencia a La Paz, sobre todo a La Paz y a Baja California Sur, como el primer lugar donde en la California, que hoy pudiera hacerse a todas las Californias, que hoy es la California estadounidense o las Californias mexicanas, la Baja California y Baja California Sur, como el primer lugar de encuentro de la cultura occidental o de la cultura española, que obviamente es la cultura que nos forjó de alguna manera también, ya después con el mestizaje y todo esto, ¿no? Pero es una de los cimientos de la cultura mexicana, y tan lo es que estamos hablando hoy en día
casi 500 años después de que Hernán Cortés se paseara por las playas de La Paz, estamos hablando español, ¿no? Entonces, sí tiene una repercusión muy, muy importante la llegada de Hernán Cortés y sobre todo para el noroeste, no solamente de México, sino el noroeste del continente americano, porque es el primer lugar de contacto en La Paz, en lo que llamó Hernán Cortés la Bahía de Santa Cruz, y entonces sí tiene una repercusión importante y más allá digamos, hilar discusiones lingüísticas sobre qué significa una fundación o qué es una fundación o no fue una fundación. Yo creo que sí, conmemorar este encuentro de las culturas californias que nos precedieron, los que ya habitaban, ya estaba habitado la Bahía de La Paz, los aripes, los huichitíes, los cobras, de alguna manera los guaycuras, ¿no? En las islas adyacentes estaban los pericúes, ya había pobladores en la bahía, incluso había centros sagrados, ¿no? Como es el Conchalito, como es el Cerro de la Calavera, que eran digamos, lugares de culto donde se usaba como panteón de ciertos personajes de estas culturas prehispánicas. Por supuesto que La Paz era un lugar de encuentro y sobre todo de alimento para las culturas prehispánicas, y sí fue un choque muy fuerte el que hubo con Hernán Cortés cuando llega a la península. Llega Hernán Cortés también en unas condiciones no del todo favorables, hay que decirlo, porque la historia también nos pone como malos y buenos, los grandes triunfadores de la historia, que tuvieron todo a su favor, ¿no? Para conquistar, para avasallar, para imponer la cultura, y no fue cierto, o sea, hay que decirlo con toda su realidad histórica, ¿no? Porque no, tampoco se trata de ensalzar a un héroe, pero tampoco se trata de minimizarlo a tal punto de que sea algo ahí, ¿no? Que pasó y que no hubo mayor trascendencia. Sí hubo mayor trascendencia, y Hernán Cortés llega en unas condiciones muy, muy complicadas, un enfrentamiento directo ya con el rey de España, buscando él ya la salida al Pacífico y lograr este cruzamiento que era una idea occidental, era una idea española de cruzar el Atlántico y llegar a las Indias, llegar a China, llegar a lo que hoy es Filipinas, para tener ese circuito comercial con España, el cual le estaba vedado porque Portugal dominaba el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África para llegar al continente asiático, y los españoles buscaban esta ruta alternativa para comerciar con el lejano oriente. Entonces, sí hay intereses comerciales, sí hay repercusiones importantes, y sí creo yo que se deba de recordar el 3 de mayo de 1535 como una época, a lo mejor si no es fundación, sí fundacional de lo que hoy somos como cultura hispanoamericana. Claro que sí, que bueno, también toca un punto bien importante acerca de que, bueno, Hernán Cortés sí llegó en ese día, 3 de mayo, y ahí se toma como el día, digamos, importante de fundación de nuestra ciudad, por eso se hacen las fiestas de fundación, pero hay otros nombres por ahí que se pueden hablar como descubridores o también fundadores, podríamos hablar de ellos. Háblanos un poquito de estos otros nombres, de estas dos personalidades. Bueno, mira, aquí me remites tú a una discusión que tuvo un gran personaje que incluso lleva su nombre, este archivo histórico, ¿no? Que estoy transmitiendo ahorita, que me honra en dirigir, el archivo histórico profesor Pablo L. Martínez. Don Pablo hablaba él en los años 50 por ahí, de hecho hay un textito de él que son las 5 fundaciones de La Paz, le llama él. Es un texto que él sacó, bueno, más que nada se recopiló alguna información que él tenía, y el Ayuntamiento de La Paz en algún momento lo publicó, de hecho está en la página del archivo histórico, lo puedes consultar. ¿Qué hacía don Pablo? Don Pablo trataba de, digamos, conciliar este pasado indígena con el pasado español. Yo creo que ahí está un poquito la grandeza de don Pablo L. Martínez y la admiración que tenemos hacia él como historiador y como, digamos, impulsor del conocimiento histórico de nuestra península. Don Pablo sabía, ¿no?, de las reticencias que existían para considerar a Hernán Cortés como fundador, digamos, de la California o de La Paz, ¿no? Como mucha gente tiene reticencia a considerarlo fundador de la Ciudad de México, por ejemplo, o de la mexicanidad, ¿no? Cuando efectivamente conquista la Gran Tenochtitlan, aliado con otras fuerzas prehispánicas que había ya en la Nueva España o
Mesoamérica y conquista Tenochtitlan, ¿no? Y ahí empieza el fenómeno del mestizaje y de lo cual derivamos todos los mexicanos como nación. Entonces, don Pablo también intenta, yo creo, hacer un poquito de jugar a abogado del diablo y conciliar esto y decir, bueno, ok, no fundó, de acuerdo, ¿no? Ya no fundó Hernán Cortés, digamos, la Paz como ciudad, la Paz no nace como ciudad, obviamente, nace como un puerto de llegada de Hernán Cortés y después, pero dice, bueno, la primera fundación de La Paz podemos decirle que la hizo Hernán Cortés en 1535, la segunda fundación la hizo Sebastián Vizcaíno, que fue el que le puso el nombre anteriormente a Santa Cruz, fue Sebastián Vizcaíno en septiembre de 1596, el que ya le pone el nombre de La Paz. Incluso Vizcaíno habla de que él encontró el campamento de la gente de Cortés, encontró herrajes, encontró herramientas, encontró utensilios que dejó la gente de Cortés aquí en La Paz. Entonces, podemos decir que don Pablo menciona que es la segunda fundación. La tercera fundación de La Paz sería con el padre o misionero Eusebio, perdón, la tercera sería con los misioneros jesuitas, con Eusebio Aquino, que llega en 1683. De hecho, en el mes de abril, en este mes de abril, llega Eusebio Aquino, funda el Real de Nuestra Señora de Guadalupe y tiene problemas con los indígenas huecuras, que eran guerreros, eran bastante feroces, y tienen que irse y ya ellos regresan a Sinaloa y luego se van a San Bruno. Pues serían tres fundaciones de La Paz. La cuarta es considerada la fundación que hacen ya el padre Jaime Bravo y Clemente Guillén y el apóstol que le llamaban a la tierra, el apóstol de las Californias, que es el reverendo Juan de Ugarte, que bajan de Loreto, fundando la misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz en noviembre, precisamente, creo que es el 3 de noviembre cuando se conmemora el aniversario de la misión de la Paz, y la fundan en 1720 como una cabeza de playa en La Paz para un proyecto político, obviamente, de los jesuitas, de ocupar el sur peninsular, porque tenían un mandato del virrey de la Nueva España en que ellos dominaban políticamente la península, pero a condición de que la dominaran a favor de la corona española y facilitaran el comercio y las navegaciones que hacían los españoles con la nao de Filipinas o la nao de China, este circuito que viene en el Pacífico, que regresaban cargados de seda y de especies a través de la corriente japonesa por el Pacífico. Y entonces necesitaban dominar el Pacífico y bajaron desde Loreto para buscar estos lugares de refresco para las naves de la nao de Filipinas. Entonces, esta sería como la cuarta fundación de La Paz, y don Pablo considera que la quinta fundación y la definitiva, ya digamos como un crecimiento de ciudad, es la que hace el soldado Espinosa a principios del siglo XIX, cuando se le encarga que baje de San Antonio, que venga de San Antonio al puerto de La Paz y trabaje la tierra para que tengan verduras frescas, alimento, los barcos que llegaban al puerto de La Paz a recalar, ¿no? A entregar mercancías, a llevarse mercancías de reses que había aquí, que se mataban, cueros, la incipiente minería de San Antonio, también sacar el mineral por aquí, a llevar material a las minas. Entonces, digamos que esas son las 5 fundaciones, como lo resuelve don Pablo, ¿no? Es decir, bueno, pues no hablemos de una fundación nomás, pero sí la primera y la más importante es definitivamente la de Hernán Cortés. Claro que sí, y bueno, también al hablar también de esta primera fundación, si hablamos de todas estas demás fundaciones que, como dice Pablo L. Martínez, nombra 5. Entonces, pues bueno, también hablando ya exactamente de ese 3 de mayo con Hernán Cortés, en ese momento se habló, bueno, se dice mucho que pues hubo bastantes problemas por parte de Hernán Cortés y es por eso que después ya pues hay esa otra segunda fundación, pues porque hubo bastantes problemas. Entonces, ¿a qué retos se enfrentó Hernán Cortés en ese momento? Bueno, se enfrentó a una novedad que él no tenía, ¿no? Y es precisamente lo que yo siempre he hablado, que no fue igual conquistar el altiplano central, estar a 2.000, 2.500 metros de altitud, con un clima benévolo, con mucha disponibilidad de agua, con mucha disponibilidad de comida, de recursos, y bajar al Pacífico, al nivel del mar. De hecho, eso ya fue muy complicado para Cortés,
labrar las naves en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, ahí hacer las naves, y todavía subir, costear. Fue la tercera expedición también cortesiana, hay que decirlo, ¿no? Ya habíamos tenido dos expediciones de Hernán Cortés que él había enviado al Pacífico, y no habían tenido el resultado que él esperaba. Incluso en algún momento Cortés se desespera y hay una carta por ahí que le escribe al virrey de la Nueva España y le dice: voy a tener que alzar mis faldas e ir a buscar esa dichosa tierra, ¿no? Y se refería precisamente a lo que encontró, ¿no? Que era la California, y Cortés se decide, se desespera, porque no logra encontrar lo que busca, y sobre todo también Cortés traía una disputa con otros conquistadores, ¿no? Como Nuño de Guzmán, que ya era un conquistador que se estaba moviendo hacia Guadalajara. De hecho es considerado el fundador de Guadalajara, y Hernán Cortés buscaba ganarle la tirada como conquistador, ¿no? O sea, Cortés nunca se concibió como el rey de Mesoamérica o el rey de la gran Tenochtitlan, sino que él, su mentalidad y todo su empeño estaba dedicado a seguir conquistando, ¿no? Era un explorador, era un geógrafo, era un conquistador. O sea, esa era la vena de Hernán Cortés. Entonces, él ve esta oportunidad, le cuentan que hay esta isla llena de oro y de plata, de perlas, habitado por mujeres hermosas, ¿no? Que tenían una reina que se llamaba Calafia. Entonces, todo este mito que empieza a brotar en Colima, y a través de la literatura también, que es otra discusión muy interesante que hay, pues Cortés digamos, se hace una visión de lo que pudiera encontrar, que una visión también muy idílica, ¿no? Hay que decirlo. Por eso es tan fuerte la decepción que tiene, porque él viene con esa mentalidad y llega aquí y se encuentra, imagínate, en el mes de mayo, cómo estamos ahorita, ¿no? Con la sequía tan fuerte que hay en Baja California Sur, en el mes de mayo, con 40, 42 grados centígrados, llegar a los arenales de acá de La Ventana, de la zona enfrente de la isla Cerralbo, acá por el Tecolote, lo que hoy es Pichilingue, encontrarse sin recursos, sin comida, alejado de toda la civilización conocida hasta entonces por ellos, sin agua sobre todo, y tener que mantener a 400, 500 personas que no están adaptadas a este medio agreste, duro, caluroso, seco. Entonces fue muy complicado para Hernán Cortés mantener esta colonia, ¿no? Y hay unos testimoniales ahí que se me hace muy curioso, porque hay uno donde Cortés trae algunas indígenas. Él trae indígenas de la zona de Sinaloa, y son las mujeres que se dedican a la cocina. Y hay un testimonial donde un güey cura dicen que hace su voluntad con la cocinera, es decir, la viola. Y menciona él que ni a palos le pudieron quitar a la mujer hasta que hizo su voluntad. Así lo narran los exploradores de Cortés. Entonces te das cuenta, ¿no? Que no hay, en realidad, no podemos hablar de allá para acá, ¿no? Que hubo una imposición, digamos, sino que también los indígenas huecuras eran bravos, ¿no? Y eran bastante feroces, y fue muy complicado tener, digamos, un acercamiento con ellos, y se dieron este tipo de cosas, ¿no? Que están ahí en la historia y están para leerse y son parte de los testimoniales, y te das cuenta, dices tú, pues, la brutalidad, ¿no? Que existía en esos tiempos. Al final se terminaron comiendo los caballos, los mismos exploradores, porque no había alimento. No podían introducirse más a la zona de montaña de La Paz, o digamos donde estaban los aguajes, porque los guaycuras no los dejaban pasar, y llegaban hasta cierto, y les pintaban rayas en la arena y no los dejaban pasar. Entonces, para no morirse de hambre, al final se tuvieron que comer los caballos, ¿no? Fue muy dramático el asunto. Ok, bueno, pues es claro que se enfrentó a demasiados retos en ese momento, como usted lo comenta. Y bueno, también me gustaría platicar un poquito acerca de la evolución que pues ha tenido. Por supuesto, ya lo hemos platicado un poco de nuestra ciudad, pero hace ratito nos comentaba acerca de este cambio que tuvo en el nombre también. Incluso nuestra ciudad no siempre se ha llamado La Paz, pero aparte de esto, hubo un momento en la historia también en que Loreto y San Antonio, tengo entendido, fueron capitales del estado. Entonces también, ¿cómo se da este cambio hasta que nuestra ciudad sea capital? ¿Por qué? Y también el cambio de nombres. ¿En qué radicó este cambio? Bueno, básicamente ha radicado primero con los exploradores, ¿no? Que llegaban. Hernán Cortés, pues
le puso Puerto Bahía de la Paz, perdón, de la Santa Cruz, ¿no? Y así está escrito con letra procesal encadenada, le llaman los que se dedican a la paleografía, está escrito en el acta de fundación de la ciudad de La Paz, escrita por el escribano Martín de Castro, que era quien venía con Cortés, incluso nombra alcalde, a Valdivieso lo nombra alcalde del puerto de Bahía de Santa Cruz. Este documento está en el Archivo General de Indias, lo pueden consultar también en la página del Archivo Histórico, ahí está una paleografía que hizo el maestro Moisés Coronado. Después, el capitán Vizcaíno, Sebastián Vizcaíno, en 1596, le llama La Paz porque dice que encontró muy pacíficos a los indígenas de la bahía, los encontró muy mansos, ¿no? Contrario a lo que le había pasado a Hernán Cortés. Quién sabe qué proceso haya habido existido, perdón, en esos interín de 60, 70 años entre Cortés y Vizcaíno. Y entonces le llaman La Paz, precisamente por esa paz con que lo reciben los indígenas. Ya, ese es el nombre definitivo de la ciudad, 1596. Por ahí, el famoso Eusebio Quino, el padre Quino, cuando llega a La Paz, trae el culto de la Guadalupana. Yo me imagino que lo vio Quino cuando llega de Europa, ve este culto de la Guadalupana y piensa, por ahí llego con los indígenas, ¿no? A través de la Guadalupana. Parece que trae una imagen por ahí de la Virgen de Guadalupe. Empieza Quino precisamente el culto de la Guadalupana en la península, ¿no? Y le impone el Real de Nuestra Señora de Guadalupe. Él ya sabía que se llamaba La Paz, porque Quino era cosmógrafo, conocía los mapas, tenía noción de los viajes de Cortés y de Vizcaíno, pero él opta por llamarle Real de Nuestra Señora de Guadalupe, un nombre que solamente fructifica en los mapas que hace Quino, pero ya después se retoma el nombre de La Paz, no fructifica ese nombre. Los jesuitas le siguen llamando La Paz, Nuestra Señora del Pilar de La Paz, que al final ese nombre se va cuando se queda abolida la misión de La Paz en 1748, ese nombre lo retoma ya Santa Rosa del Palmar de Todos Santos, ya Nuestra Señora del Pilar de Todos Santos, y hasta hoy en día el culto a la Virgen del Pilar se da más en la población de Todos Santos desde que se llevó la Virgen del Pilar para allá. Entonces La Paz sigue siendo un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar de acechanza, de culturas diversas, difícil de conquistar por las condiciones que existían en la misma bahía. Y ya será cuando se independiza México, la nación mexicana como tal, de la corona española en 1821, pues Loreto fue la primera misión que lograron fundar los jesuitas después del fracaso en La Paz, después del fracaso en San Bruno. Ya Salvatierra establece la primera misión y logra atraer, ¿no? Le llamaba el doctor Ignacio Río, a culturizar, ¿no? A los indígenas a esta cultura ya española, ¿no? Integrarlos con el lenguaje, con las tradiciones, con los alimentos, sobre todo con la religión también, ¿no? Entonces ya están aculturizados los californios en Loreto, y el proceso misional continúa. La Paz se logra fundar como misión, fracasa la misión de La Paz, pero queda como un puerto importante de entrada y salida de mercancías. Y ya cuando es una nación mexicana como tal, Loreto sigue siendo la capital, que fue la primera capital de las Californias, ¿no? Cuando todas las Californias, hasta lo que hoy es la California estadounidense, era una sola entidad administrativa, ¿no? Que era administrada por los españoles y ya después por los mexicanos. La Paz tiene un crecimiento a partir de la llegada de ciertos navegantes, de ciertas personas dedicadas al comercio, como por ejemplo el señor Rufo, que llega de Europa y se casa con una peruana, la señora Polastri, en Perú, y ya llega a La Paz. El señor Altamirano también, que era un naviero que iba y venía entre Sinaloa y la Baja California. Entonces ellos empiezan a ver cierta importancia, sobre todo en la cuestión de la explotación perlera. La ciudad de La Paz fue conocida durante el siglo XIX como la ciudad de las perlas. Hay mucha disponibilidad de perla en la bahía de La Paz, en la zona de las islas. Entonces ellos empiezan a trabajar, empiezan a hacer pues, de cierto capital, ¿no? Con las perlas que logran encontrar aquí. Empiezan a diversificar la economía de la región, ya no tanto sobre las perlas, empiezan a traer mercancías, empiezan a abrir ciertas tiendas, cierto intercambio con las minas de San Antonio y el Triunfo. Entonces se va haciendo una importancia portuaria en La Paz que le va dando realce, y llegan los años finales de la década de los 20, en el siglo XIX, 1828-29, hay un problema con Loreto, que es una zona sísmica y es una zona, pues el arroyo también en algún momento en 1829
hay un gran ciclón, mueren muchos pobladores de Loreto y queda prácticamente en la ruina el poblado. El jefe político en ese entonces opta por trasladar la capital hacia San Antonio, pero esta capital en San Antonio, sabemos que San Antonio está tierra adentro, son más de 50 kilómetros de la costa del Golfo, no fructifica porque se hace muy engorroso estar desembarcando en La Paz o en La Ventana y estar llevando toda la información o lo que se necesita en la capital en San Antonio. Se opta a los 6 meses, no dura ni un año, San Antonio, y se opta mejor porque el puerto de La Paz sea ya la capital de la Baja California. Entonces así es como llega de rebote en la capital y La Paz pues reclama su importancia, ¿no? Ya empieza a tener cierto crecimiento, 300, 400, 500 habitantes, no crece mucho después de esa época, pero sí ya después en 1860 ya hablamos de 2.000, 3.000 habitantes, es la población más importante del sur de la península. Loreto nunca se recuperó del todo de estos problemas con los huracanes, estas grandes inundaciones, y La Paz va tomando forma, ¿no? Como capital de la península de Baja California. Claro. Y bueno, y ya casi para terminar, es obvio que hay mucha historia aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, pero seguramente hay muchísimas otras cosas de las que pues en esta entrevista ya no vamos a poder hablar tanto y que a lo mejor habrá personas que no sabía tanto de la historia de mi ciudad y ahora que sé esta parte, quiero saber más. ¿En dónde van a poder estas personas ir a buscar información? Platíquenos acerca de esto. Bueno, sí, hay gente muy valiosa, ¿no? En las redes sociales, está el maestro Eligio Moisés, está Leonardo Reyes, están también sus libros, el maestro Gilberto Ibarra, ¿no? Por cierto, aquí lo tengo, ¿no? Un libro de consulta obligadísima, el Diccionario Subcaliforniano, que está en el Instituto Subcaliforniano de Cultura, lo pueden adquirir, viene toda la información que puedan buscar, también en la página del Archivo Histórico tenemos bastantes libros, obras sobre todo. Hay un libro que escribió la doctora Edith González, buena investigadora de la universidad, lo tenemos ahí digitalizado también, sobre La Paz. Hay otra obra sobre la historia de La Paz del maestro Gilberto Ibarra, está la obra del maestro Eligio Moisés Coronado, están las obras de Francisco Altable, también otro gran investigador del periodo colonial en la península. Entonces sí hay bastante información en la universidad y aquí en el Archivo Histórico y sobre todo también en las redes sociales, en las páginas del archivo y de la universidad. Excelente. Pues ya nada más para agradecer que nos hubiera dado ese pequeño espacio para platicarnos un poquito acerca, y pues sí, un poquitito porque todavía hay muchísima más historia que contar, pero pues como platicábamos, esta entrevista pues es bastante cortita para seguir platicando acerca de esto, y muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Yo nomás quiero decirle a los jóvenes que no tengan vergüenza de su ciudad, ¿no? Que esta ciudad está en un desarrollo muy acelerado, vienen cosas muy buenas para la ciudad, y yo creo que si conocemos y sabemos nuestra historia, podemos defender muchas cosas que se van a venir y planteamientos que se van a hacer en el corto plazo sobre el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad. Yo creo que hay que tener bien enfocadas las pilas y sobre todo orgullosos de ser paseñas y paseños, ¿no? Yo creo que eso es lo principal y defender nuestra tierra ante todo y sobre todo. Muchas gracias. Por supuesto. Y bueno, pues sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Esperamos que pronto podamos tenerlo aquí nuevamente en entrevista. No, muchas gracias. Mucho gusto. Para servirle, ya saben, a sus órdenes. Gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte, pero no se vayan, seguimos aquí en Lienzo Cultural. Sigue con nosotros en Lienzo Cultural, solo en Radio WAPS. Sintonízanos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada y mixlr.com/Radio WAPS. Continuamos. Y ya estamos de regreso prácticamente para despedirnos, pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como TV WAPS, en Instagram como @Radio WAPS Oficial y en Twitter como @Radio WAPS.
También quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo a través de Facebook Live, en Comunicación Radio WAPS, en radio por el 1180 de amplitud modulada o por mixlr.com/Radio WAPS. Y nosotros nos vamos, pero sigamos festejando a nuestra ciudad y qué mejor que empapándonos de toda su historia. Y nosotros nos vemos aquí la próxima semana en Lienzo Cultural. Lienzo Cultural. Arte y cultura en un solo espacio. Te invitamos a seguir sintonizando la programación de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada, mixlr.com/Radio WAPS y Facebook Live, Comunicación Radio WAPS. Hasta la próxima.